conoce profundamente el ámbito porque le dedicó buena parte de su vida a transitar los pasillos de los tribunales, al punto de que llegó a ser camarista. Me refiero a Carlos Rosá, que amigo de la casa. Hola Carlos, te saludan Lu Espíndola, Adrián Murano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, Lu, Adrián? Un placer. Es nuestro, como siempre, gracias por atendernos. Carlos, bueno, fue así, ¿no? Hiciste toda la carrera judicial desde Pinche, como se dice habitualmente. No, exactamente lo contrario. Ah, lo contrario, mira, yo te tenía desde Pinche. No, afortunadamente todo al revés. No, mira, estuve 10 años, ejercí la profesión de abogado en Buenos Aires y en Bariloche. Y ya en Bariloche, viviendo en Bariloche, concursé por un aviso en el diario, un edicto, para juez de cámara, e ingresé, gané el concurso. Ah, mira. Sí, entré directamente como juez de la Cámara del Crimen, y 10 años después me fui como camarista federal también por concurso, primer concurso que se hizo en federal en el nuevo sistema, y vine a la Ciudad de La Plata como camarista federal, o sea que los 25 años de juez fueron como camarista. Bueno, muy bien, de todas formas, en ese periodo conociste los vericuetos del sistema judicial con bastante profundidad, me imagino, al punto de que bueno, tu salida del ámbito judicial fue, vos lo contaste, a través de un apriete, o luego de un apriete del entonces ministro de Justicia Garabano, ¿no? En una reunión. Sí, en realidad, digamos, es frecuente que haya determinadas presiones cuando se trabajan temas que pueden afectar el poder. Eso ha sido siempre en la historia de la humanidad, es así. Lo que pasa es que a mí nunca me había pasado, jamás me había pasado, hasta ese momento, que hayan querido interferir con mi trabajo. Y la realidad es que, bueno, este gobierno de Mauricio Macri ya tenía decidido, no conmigo, por supuesto, solamente, sino que tenía que ver con distintas razones. En mi caso, incluso en mi caso era distinto a los demás, así que lo mío tenía que ver con otra cosa, que era un pedido de una de las personas que iban a declarar contra Cristina, Leonardo Fariña, recordarán ustedes, y que reclamó mi alejamiento. Así que bueno, es una larga historia, pero bueno, algún día habrá que contarla en detalle. Carlos, hoy noticia del día es que prácticamente todo el sistema judicial se paró de manos, como se dice habitualmente, contra esta incorporación al presupuesto en la jornada de ayer, en el dictamen del presupuesto en realidad, para que los magistrados y los trabajadores judiciales paguen ganancias. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Mirá, que los jueces y los fiscales y todos los funcionarios judiciales tienen que pagar ganancias, no se puede ni discutir. O sea, la carga del impuesto es algo absolutamente democrático y para mí imprescindible. Lo que pasa es que evidentemente si vos querés incorporar esa carga, vas a tener en contra nada menos que al poder real, que es el poder judicial, es la lapicera de los jueces. ¿El poder real, dijiste? ¿El poder real es el poder judicial? El poder real es un sector del poder judicial, efectivamente. No hay que confundir con, por supuesto, que junto con esa lapicera de los jueces están las corporaciones económicas, no hay duda, que también es poder real. Pero vos pensá, te voy a dar un solo ejemplo, y está vinculado incluso con lo que me preguntás. Hace años, cuando Cristina presentó el proyecto para democratizar la justicia, ¿recuerdan ustedes? Sí. Fue un proyecto extraordinario, revolucionario, porque los consejeros para el Consejo de la Magistratura, recuerden que es el cuerpo que tiene que ver con la designación y eventualmente la remoción de jueces, iban a ser elegidos por el voto popular, según ese proyecto de ley. Eso fue aprobado en el Congreso, en ambas cámaras, lo promulgó la Presidenta de la Nación, o sea, dos poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, y 15 días después, menos de 15 días después, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Ahí está el poder real. Me parece que es un ejemplo de lo que estoy diciendo. De modo que lo que vos estás viendo ahí es a un sistema de justicia que, si se pone en pie de guerra para defender su bolsillo, puede contraatacar con decisiones severas que nos afecten a todos. Estoy pensando en los fallos que tiene pendiente la Corte, por ejemplo, en materia presupuestaria,
y demás. Es decir, ¿vos te imaginas que la Corte puede usar fallos para defender su bolsillo? No, no lo imagino yo. La Corte usa fallos para defender su bolsillo todos los días, no solo su bolsillo, su ideología. No, esto no puede ser discutido. Vos pensás que 2 de los jueces de la Corte son personas que aceptaron entrar por decreto. Uno de ellos, abogado nada menos que de Clarín y otras corporaciones, y va a opinar sobre esos casos, de modo que para ellos no es ningún problema lo que vos estás planteando. Ahora, yo no estudié Derecho, no terminé la carrera y fue hace muchos años, pero ¿no calificaría como delito de extorsión eso? Si la Corte usa fallos para evitar que le toquen el bolsillo. No, lo que pasa es que vos lo llevás al terreno de tocar el bolsillo y es más amplio. Es más amplio que eso. ¿Cómo? Es más amplio. Pero mucho más amplio. Tocar el bolsillo es uno de los aspectos, y yo te agregaba recién todo lo que tiene que ver con la cuestión ideológica, no es solo económica. Es decir, es un poder del Estado. En el caso actual estamos hablando de los 4 integrantes de la Corte Suprema que ya han hecho fallos vergonzosos. Le hemos pedido juicio político con Zaffaroni, con Barcesat, hemos pedido varias veces juicio político a estos jueces por fallos vergonzosos, y no solo de defensa del bolsillo. Eso quería decir. Correcto. Y eso nos pone en una situación sumamente difícil como nación. Como nación, vos pensás, y te llevo a otro lado, en la investigación sobre el atentado contra Cristina, la jueza no tiene recursos, además que no tiene voluntad, aclaremos eso, pero la falta de recursos es una cosa inaceptable en un caso como este. Esa es la vergüenza que estamos atravesando, y la Corte tiene una responsabilidad extraordinaria en esto. A tu modo de ver, cuando decías recién que la jueza Capuchetti no tiene voluntad, ¿en qué lo notás? No tiene voluntad de investigar, entiendo, ¿no? Sí, de llegar a más de lo que está llegando, y te puedo dar un ejemplo rapidísimo. Vos pensás que cuando el juez Di Giorgi, con buen criterio, ¿viste? No tengo por qué pensar otra cosa, con buen criterio consideró que la investigación sobre la Revolución Federal la tiene que hacer unificada la jueza Capuchetti, lo cual es de sentido común y de honestidad intelectual elemental. Ella dijo que no. ¿Y sabés quién decidió darle la razón a ella y a Rívolo? Quiero recordar que Rívolo es el fiscal que actuó en la causa y que le imputó a Cristina Fernández de Kirchner, víctima en esta otra causa, le imputó 913 hechos delictivos. Esto es para que se entienda quién es el fiscal. Bueno, ¿y quién avaló esa decisión de la jueza y el fiscal? ¿Lo recuerdan ustedes? Te doy un dato, si se quiere, deportivo. Es el arquero del Liverpool, el camarista Llorens. Él fue el que convalidó que las causas tramiten separadas. Esto no es inocente. Es un caso, es un hecho político hacer eso. Entonces, me parece a mí que hay razones de sobra, primero para desconfiar de lo que está sucediendo en un hecho que debería ser investigado con muchísimo más recursos, y yo te agregué, y con más voluntad. Hoy estamos hablando con Carlos Rosansky, ex camarista, ex juez, abogado. Hoy hablando con Amado Vudú, él vivió en carne propia las consecuencias de esta praxis de desdoblar los expedientes para encapsularlos, ¿no? Y entonces, perseguir a los que se quiere perseguir judicialmente y salvar a los que se quiere salvar. El caso de Amado, él contaba hoy, el caso Chicone, llegó a la prisión, no sé, se decidió la prisión de Vudú, pero ni siquiera se avanzó 1 centímetro en lo que habría sido el financiamiento de la operación ilícita que se le imputaba a Vudú, es decir, para salvar a la pista del dinero, digamos, no excluir a la pista del dinero. ¿Vos ves que acá se está haciendo la misma praxis, digamos, que se está dividiendo, que la jueza Capuchetti forzó la división con la complicidad del fiscal y del camarista, forzó la división de la causa para encapsularla, para dejar, por ejemplo, la culpabilidad en los copitos y que no se investigue la pista del dinero, que aparentemente, en principio, pasa por Caputo? Pero pensemos que el primer día se pierden los datos del celular del autor material. Sí. O sea, te doy un ejemplo. Lo que hubiese permitido saber con quién habló, si es que alguien lo instigó, digamos, ¿no? Pero obviamente, y ese tipo de maniobras son las que le dan tiempo a quienes están detrás del atentado. Y mantenerlas separadas las causas también les da tiempo. Y no haber indagado
A ver, piensen otra barbaridad. La vecina del piso de arriba hacía reuniones en su piso, desde donde se tomaban imágenes de donde luego se iba a hacer el atentado. Y esa señora no fue indagada en la justicia. ¿Vos creés que en algún país serio se puede soportar eso? ¿Se entiende? Sí, entiendo perfectamente. Carlos, ¿cómo salimos de este estado de injusticia que vivimos en la Argentina? Mira, con decisiones políticas. Nosotros hemos salido de momentos peores. No sé, ha habido cientos de personas presas por el genocidio que sucedió en la Argentina, de modo que nosotros no tenemos en la Argentina ni un problema legal de normas, de leyes, porque tenemos en materia de protección de derechos de las mejores del mundo, y tenemos un material humano extraordinario. Es más, dentro de este poder judicial que tiene un sector corrupto, o sea, tiene una organización criminal adentro, pero paralelamente tiene jueces y fiscales y fiscalas y juezas extraordinarios, en honestidad, en capacidad. Lo que pasa es que no pueden actuar porque evidentemente el sector corrupto es mafia. Entonces, la parte vacía del vaso es esa organización criminal, que por supuesto está dentro del Poder Judicial, pero también afuera y están asociados. Y la parte llena del vaso es todo lo bueno que tenemos como país y que con ciertas decisiones políticas podría dar vuelta a esta situación. Yo no sé si se entiende, pero es mi sentimiento. No, se entiende perfectamente.